Bueno, acá tenemos un problema de un circuito RL. Bueno, lo que tienen que saber, eh, lo primero es qué corriente, o sea, qué ecuación eh, rige el inductor, ¿ya? Entonces vamos a dar, lo voy a anotar como está en la, en los libros, ¿ya? Entonces, I0, entonces ustedes tienen que saber esto. Siempre tienen que aprenderse las menos t sobre tau, ¿ya? Entonces, ¿qué es cada cosa? Entonces, eh, acá, esta corriente, tienen que recordarla como qué es lo que tenía yo antes de, si es que el elemento en algún momento, el inductor, la ecuación considera si es que en algún momento el inductor tuvo una corriente o tiene una corriente almacenada, porque sabemos que estos son elementos que almacenan energía, ¿ya? Entonces, esto podemos recordarlo como lo, lo que tenía, lo que tenía o tiene, ¿ya? Entonces, siempre tienen que recordarlo como que ya, es lo que quizá había una corriente en el inductor o quizá estaba descargado, entonces pues este valor puede ser cero o puede ser un valor de corriente, ¿ya? Y las que están acá, eh, igual lo anoté así, y acá, discúlpenme, que es puede ser t, es que la ecuación es para cualquier instante de tiempo, entonces uno puede poner t nomás, ¿ya? Para que no se maliste, o no se mal, acá puede ser t, y acá igual puede ser un instante de tiempo cualquiera, ¿ya? Esto lo vamos a explicar mejor en, en conmutación secuencial, ¿ya? Pero eh, estos son tiempos que puede el circuito, voy a explicar el tiro mejor, ¿ya? El circuito puede ir cambiando en el tiempo, ¿ya? Entonces, no sé, por una de esas se puede que se cargue esto, después en ese tiempo se descargue, y después en ese tiempo se vuelva a cargar más elevadamente. Entonces, ese tiempo acá va a ser tiempo, esto va a ser corriente, puede ir cambiando, ¿ya? Entonces va a ser quizá el T1, el T2. Entonces, lo que yo le estaba queriendo decir acá es que quizá pongan ustedes que en esta ventana de tiempo, esta quedó con una corriente, entonces es la corriente que debería ir acá, ¿ya? Y esta es la que podría llegar a estar entre comillas. Miren, lo voy a dibujar acá. Tengo esta ecuación, si hubiese seguido, hubiese estado acá hasta que se tienda a un punto, ¿ya? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo esta que va a decrecer y va a llegar hasta una constante, ¿ya? Entonces, en el infinito, yo voy a tener un valor de corriente acá en el infinito, ¿ya? Entonces, eso es lo que son estos elementos, ¿ya? Es lo que yo tendría si es que dejo el circuito eh, que ya pase mucho tiempo y el circuito ya evolucione y llega a un estado estacionario, ¿ya? Entonces, esos son los elementos de esa ecuación y, ¿cómo se llama? La vamos a utilizar obviamente. Entonces, Eh, igual lo vamos a seguir utilizando. Si después ven el video de conmutación secuencial, también lo voy a usar. Esta no es conmutación secuencial porque es un puro switch, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se comporta nomás el, el circuito. Pero la ecuación igual considera la conmutación secuencial que vamos a ver en el otro video, ¿ya? Entonces, resolvamos el problema. Entonces, yo como les decía, hay ventanas de tiempo, ¿ya? Hay ventanas de tiempo. Y en este caso, el problema, aún no les digo qué es lo que dice.
Entonces en este caso tengo este circuito y el circuito me dice que tuve el switch todo el tiempo cerrado, ¿ya? Todo el tiempo lo tuve cerrado. Entonces, acá tengo el tiempo cero y todo este tiempo que está acá, el switch estuvo cerrado. Entonces, eh, en la práctica no es un tiempo cero. Quizás el cero va a ser 10 segundos, ¿ya? Del tiempo que yo la conecté, 10 segundos, ¿ya? 10 segundos. Y después tuvo esos 10 segundos, que va a ser mucho tiempo, que eso nos dice el problema, que estuvo mucho tiempo conectado para que llegue a un valor de estado estacionario el circuito, ¿ya? Entonces, como estuvo mucho tiempo, ya la corriente acá ya se estabilizó ya. Entonces, lo que decíamos, como este circuito está, lo vamos a ver que se está cargando, ya se estabilizó, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos ventanas de tiempo acá. Tenemos la ventana de tiempo que está desde el cero que nosotros conocemos, que está acá, el cero para acá y el cero después del cero, ¿ya? Entonces tenemos la primera ventana y la segunda ventana de tiempo. Entonces tenemos que ver qué pasa antes para ver si es que tenía o no corriente el inductor para poder ponerla en esa ecuación. Y después ya ver qué pasa con el inductor, ¿ya? No estoy diciendo que esta estoy considerando una línea de tiempo, no es como que el inductor haga esto, ¿cierto? Sino que el inductor quizás estaba cargado y se vuelva a cargar o estaba cargado y se descargue, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, entonces como dijimos que teníamos dos ventanas de tiempo y dijimos que, que el problema nos dice que antes del cero el circuito ya estaba en estado estacionario, ¿ya? Entonces, como el circuito estaba en estado estacionario, nosotros sabemos que la ecuación es del voltaje del inductor es igual a C, o sea, a BL igual a L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, véanlo ustedes así, imagínenlo así. Ya igual, sé que igual cuesta un poco entenderlo. Imagínense que nosotros tenemos acá el cero, ¿ya? Y acá en un instante X acá, en el menos T, se conectó esto, ¿ya? Se conectó y esto se empezó a cargar, ¿ya? Porque acá está conectada la fuente de voltaje y es obviamente que se cargó el inductor, ¿ya? Entonces el inductor se cargó y llegó a un estado ya que se mantuvo en estado estacionario. Entonces acá obviamente tenemos corriente con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces ya en este instante la corriente podemos decir que es constante. Entonces, ¿qué valor de voltaje voy a tener en ese inductor si la corriente es constante? Obviamente esa derivada se va a hacer igual a cero, ¿ya? Entonces, como nosotros dijimos que en lo otro, si es que vieron los otros videos, dijimos que cuando nosotros queríamos representar un cortocircuito o anular una fuente de voltaje para hacer ese voltaje igual a cero, porque esta ecuación, eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que BL va a ser igual a cero de aquí hacia adelante, ¿ya? Entonces, ¿cómo representamos eso? Como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que de aquí para allá tenemos la primera ventana de tiempo y de aquí para allá tenemos otra ventana de tiempo, ¿ya? Entonces vamos a decir que tenemos, eh, el primer caso va a ser de t menor a cero y el segundo caso va a ser de t mayor a cero, ¿ya? Siempre tienen que considerar eso. Para conmutación secuencial es lo mismo. Quizás vamos a tener 3, 4, 5 ventanas de tiempo dependiendo de los switches y cómo se van modificando. Entonces eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿ya? Espero haya quedado claro. Ustedes saben que si queda alguna duda, no hay problema que me lo digan. Si ahí tengo que hacer otro video, lo hago, no hay problema. Entonces vamos a ir a otra página. Entonces dijimos que íbamos a analizar el circuito como ventanas de tiempo, ¿ya? Entonces, para t menor a cero, dijimos que el circuito ya está en su estado estacionario, por lo tanto el inductor va a ser un cortocircuito. Entonces el circuito que nos queda antes del cero va a ser el siguiente.
va a ser la fuente. Acá teníamos un switch que está cerrado. Teníamos el switch. Va a tener la resistencia acá. Vamos a tener ahora resistencia acá. Y vamos a tener un cortocircuito acá. ¿Ya? Eso pasó. Acá no vamos a notar eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero saber yo ahora? Por la ecuación que ya les mostré, que qué corriente estaba acá antes, ¿ya? Esta, no lo noté así, no lo noté así. Y L. Entonces, quiero saber qué y L estaba en T menor a 0, ¿ya? Entonces, ahora nosotros miramos este circuito, bueno, como un circuito simple que es, y podemos notar si lo escribimos de otra manera para que se note así mejor, que tenemos esto, ¿cierto? Y acá tenemos el IL. ¿Ya? Se me fue un poco ahí voy a anotarlo mejor. Acá tenemos el IL, ¿ya? Y acá tenemos 2, tenemos 4 y 6, ¿ya? Entonces, este circuito es dos resistencias que están en paralelo a una fuente. Por lo tanto, IL en este caso va a ser igual a 6 sobre 2 y va a ser igual a 3 amperes, ¿ya? Obviamente, como eh, está bien la dirección de la corriente que habíamos definido, este valor es positivo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que nosotros asumir es que, ya, está el tiempo cero acá y acá, o sea, el tiempo obviamente está acá y acá tenemos corriente, ¿ya? Y acá está el cero. Entonces, tenemos que acá nuestro valor de corriente es 3, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un super zoom acá como un límite, tenemos que en cero, cuando en el tiempo igual a cero se cambia el switch, esto no va a cambiar inmediatamente. Así, no es como que los cambios eléctricos son rápidos, pero no son inmediatos. Entonces, nosotros tenemos que asumir de que IL en la parte negativa del cero, o sea, asumiendo así que estamos acercándonos mucho, es igual a IL en la parte positiva, ¿ya? Y eso va a ser igual a 3. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que lo que tenía antes el inductor del tiempo eran 3 amperes, ¿ya? Entonces, ya dicho eso, vamos a analizar el otro caso, que es para t mayor a 0, ¿ya? Entonces, para t mayor a 0, nosotros dijimos que ese interruptor se abría, ¿ya? Entonces, acá tenemos el interruptor, se abre, ¿ya? Se abre el interruptor, tenemos esto, y ahora como hubo una dinámica, nosotros vamos a representar el inductor, ¿ya? Porque obviamente justo en ese cambio el inductor no está en estacionario, no sabemos en qué estado está. Entonces tenemos 6, obviamente está en volt, acá 4 ohm, 2 y acá tenemos 5H. ¿Ya? Eh, entonces, si nosotros abrimos acá, al final nos va a quedar un circuito así. ¿Por qué? Porque la fuente ya no está formando parte del circuito que afecta al inductor, ¿ya? Entonces el inductor está así nomás. 5, ay, el otro, ese era un H, se me pasó acá. Tuve un H. Entonces va a ser 4, 2, 5H, ¿ya? Entonces, de pasar de un circuito que estaba así a uno así, nosotros podemos asumir que en este ya se cargó, obviamente nos dio que estaba cargado. Entonces acá es un circuito de carga y este, como no hay ninguna fuente que siga suministrando voltaje o corriente al circuito, este es un circuito de descarga, ¿ya? Entonces nosotros vamos a analizarlo y acá vamos a plantear nuestra ecuación, ¿ya? Entonces decimos que el IL, bueno, acá tenemos IL
IL de t va a ser igual a infinito de t, porque no, el problema obviamente nos pide eh, después de t mayor a 0, ¿qué pasa? Entonces puede ser cualquier tiempo después. Entonces tenemos IL 0 más menos I en infinito de t e a la menos t sobre tau. El tau no lo había nombrado anteriormente, ahora lo vamos a ver. Ya, tenemos la ecuación. Nosotros ya sabemos eh, cuánto vale esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenía antes? Lo que puse yo, así colonialmente. ¿Qué es lo que tenía antes? Acá sabemos que es 3. 3. Antes de que el switch cambiara, tenemos 3. 3 amperes. Quedó cargado con 3. Entonces, lo que me dice acá es qué pasa con el circuito que tenemos ahora en estado estacionario. Si ustedes ven cómo está el circuito, si yo tengo un elemento que almacena energía y está solamente con resistores los cuales consumen la energía y no tengo más fuentes de energía, esto es un circuito que se descarga. Entonces la corriente en el infinito se va a hacer igual a cero, ¿ya? Entonces, como no tengo, voy a hacerlo acá, como llegué a 3 y esto va a ser una descarga, yo hago tender el tiempo a infinito, esto va a llegar a una corriente igual a cero, ¿ya? Entonces eso no es una necesidad de calcularlo porque uno tiene igual conocer el circuito y saber que ese se está descargando, ¿ya? Entonces, nosotros asumiendo esos valores, ya tenemos que acá vale 0, acá vale 3 y acá 0, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que saber es el tau. Yo sé que en clases lo vieron, es obvio. Entonces, el tau de un circuito RL, déjenme borrar, estuve buscando un buen rato el borrador ahí, ya. Entonces, en un circuito RL, el tau va a ser igual a L por dividido en RTH. Se le llama RTH en los libros, ¿ya? En el sádico, en el DORF, le llaman RTH. ¿Por qué? Porque es similar al sacar el RTH de un equivalente, ¿ya? Y como dijimos en el equivalente, es qué resistencia está interactuando ¿cómo se llama? Con el elemento. Todas las resistencias que están en el elemento. Entonces, como acá no hay que anular nada, no hay que anular fuentes porque así se calcula el RTH, y solamente están estas, eh, queda la resistencia RTH en la suma de estas, ¿ya? Pongamos un caso de que hubiera habido otra resistencia acá, o más elementos, nosotros tenemos que anular todo allá y sacar el equivalente, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, esa resistencia es muy importante para el circuito porque nos va a decir el tiempo en el que va a ir cambiando el inductor, ¿ya? Entonces, si yo tengo un circuito muy grande, hagamos que tengo una caja negra, ¿ya? Y tengo el inductor conectado. Entonces, toda la resistencia de esta caja negra van a hacer, no sé, puede ser una resistencia alta o baja, y eso me va a decir qué dinámica, qué tan rápido va a ser la carga y descarga de ese inductor, ¿ya? Entonces, por eso es el RTH, porque todas contribuyen con un poco, en vez de que estén en paralelo, en serie, lo que sea, a la carga y descarga del inductor, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto. Y sabemos que en este caso es súper sencillo. ¿Por qué? Porque están solamente esas resistencias, ¿ya? Entonces, acá tenemos el valor de 5 sobre 6. Y esto se mide en segundos, ¿ya? Entonces, sabiendo que, lo voy a anotar acá, 5 sobre 6 segundos, vamos a anotar la ecuación, ¿ya? Entonces, la ecuación al final nos va a quedar IL en T igual a 0 más, disculpen, 3
menos 0 por e a la menos, acá voy a subir el 6 sobre 5. Entonces esto es para t mayor a 0. Entonces, dejémoslo anotado igual, que esto va a ser igual a 3 eh, exponencial de menos 6t sobre 5, ¿ya? Entonces ustedes, cuando a mí me gusta acordarme así, si solamente tengo solamente tengo esto, si las ecuaciones, y yo no sé si está descargando o descargando, me dan así las ecuaciones, es obvio que se está descargando. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, este término se va haciendo igual a cero, ¿ya? ¿Y qué me dice el tau? No, tampoco lo había dicho. El tau, un tau, si ustedes evalúan esto, miren, eh, el tau ya, tenemos un tau que es este valor, ¿ya? Entonces el tau que nos dice son constantes de tiempo. Y el tau nos dice que un tau evolucionó el circuito en un 63,2%, ¿ya? Entonces, siempre se dice que a los 5 tau, el circuito ya está en el 99,9999%, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener en consideración esto con el tau. Y obviamente anotar bien el resultado que esta corriente es para este tiempo, ¿ya? Igual lo vamos a ver en conmutación secuencial, vamos a hacer más ejercicios de esto y ahí van a ir entendiendo porque esto no se le considera conmutación secuencial porque no hay dos switches, ¿ya? Y eso.